Buenos días, estamos en Smartphone Thing y estamos ante el Samsung Galaxy Note. Vimos el otro día su unboxing, un pequeño resumen de lo que nos ofrece, y hoy estamos aquí para ver el resumen detallado de un terminal que ha llamado mucho la atención y que ha destacado por varias razones, pero principalmente por una, que ha sido por el crear, por decirlo de alguna manera, una nueva categoría de smartphone. Un smartphone, como ya decíamos en el unboxing, que es más grande de lo que estamos acostumbrados para un smartphone en cuanto a pantalla se refiere, pero que a la vez es demasiado pequeño para ser un tablet, por lo cual se ubica un poco bailando entre esas dos categorías. Tanto ha llamado la atención que no solo fue un récord de ventas desde su presentación el año pasado durante la IFA de Berlín, alrededor de septiembre, sino que en un mercado que es tan efímero como es el de los smartphones, donde encontramos cada 2 por 3 lanzamientos nuevos smartphones con mejores procesadores, mejores pantallas, y donde su vida útil a nivel de mercado suele ser corta, un terminal como el Samsung Galaxy Note, que va cerca de cumplir el año en el mercado, sigue teniendo todavía mucha acogida en el mercado, sigue teniendo muchísimo tirón y sigue siendo uno de los terminales más vendidos de la marca. Bien, entonces hoy lo que vamos a hacer es analizar de la forma más detallada posible el por qué ha sido un terminal tan importante. Hablaremos de su pantalla, hablaremos de su diseño, veremos su procesador, veremos la gran cantidad de aplicaciones que tiene para utilizar su stylus y su tecnología S Pen. Intentaremos descubrirte en la medida de lo posible absolutamente todo sobre el Galaxy Note. Empezamos. Cuestiones de diseño, el Galaxy Note desde luego es un terminal que se podría decir que, quitando obviamente su tamaño y su pantalla, no aporta nada nuevo ni nada especial a los terminales de Samsung dentro de esa gama. De hecho, como podemos ver, sigue siendo un terminal muy cuadrado, prioridad en su pantalla, su botón físico y su botón físico central. Quitando esto, es un terminal grande, no nos vamos a engañar, no es ni mucho menos un terminal pequeño. Estamos hablando de 146, casi 147 centímetros de largo, milímetros de largo, perdón, 82,95 de ancho, con un grosor de 9,65, lo cual sí es importante resaltar, puesto que es bastante delgado para lo que nos esperamos. Obviamente no compite con nuevos terminales de la marca como el Samsung Galaxy S3, pero si por ejemplo lo comparamos en grosor al Samsung Galaxy Nexus, apreciamos realmente muy pocas diferencias, lo cual hace que pese a ser un terminal muy grande, no sea un terminal especialmente incómodo de llevar como nos podíamos esperar. Lo primero que nos encontramos lógicamente es su impresionante pantalla, 5,3 pulgadas, con una tecnología Super AMOLED HD, de la cual ya hablaremos más adelante. Lógicamente su cámara principal de 2 megapíxeles, es algo a lo que no es que no estemos acostumbrados, pero es una buena resolución para lo que nos solemos esperar. Muchos fabricantes optan por cámaras VGA. Y su botón central, que viene como siempre acompañado de el botón menú y el botón atrás. Bien. Nos vamos a los laterales, encontramos lo normal que nos solemos esperar: botón de encendido, bloqueo y desbloqueo, su conector jack de 3,5 milímetros para auriculares, en este lateral sus teclas de volumen, y por último abajo la conexión micro USB y, como podemos ver, el alojamiento de su S Pen, de su stylus. Como ya hemos comentado, otras funcionalidades de este terminal, un stylus que, como ya veremos más adelante, es realmente funcional. Aquí tenemos el alojamiento, pero tampoco nos vamos a meter ahora en profundidad en eso, que vendrá más adelante. Yéndonos a la trasera, nos encontramos su cámara de 8 megapíxeles, una cámara que da un rendimiento bastante decente, su flash LED y su altavoz.
Los materiales en los que está construido, cumpliendo, como ya decimos, las líneas estéticas y de fabricación de la marca coreana, son principalmente plástico. Es algo que no nos entusiasma, desde luego. Preferimos materiales más resistentes, materiales más agradables al tacto. No es que sea un terminal plasticoso, no es que dé la sensación de estar mal fabricado, desde luego. Es un terminal de Samsung, es uno de sus terminales punteros, ellos lo saben y se han preocupado de que la sensación en la mano no sea mala. Sin embargo, sí es cierto que sí notamos el plástico. También es cierto que esto tiene una parte buena, tiene una parte positiva, y es que permite reducir el peso. En este caso nos vamos a un terminal de 178 gramos, y dado su tamaño, posiblemente si hubieran optado por otro tipo de materiales metálicos más pesados, sí podría haber sido menos portable. Bien. Si decidimos retirar la trasera, esto es algo que ya vimos en el unboxing y es una de las cosas que yo creo que más me ha gustado, o sea, menos me ha gustado a nivel de fabricación y materiales, y es que su tapa trasera, como ya decimos, construida en plástico, y como vamos a ver, es realmente finita y realmente flexible, lo cual hace que cada vez que tenemos que extraerla nos dé una sensación de fragilidad impresionante, y la sensación de que de un momento a otro, o bien alguna pestaña o directamente la tapa, se va a romper en dos. No es algo habitual, no es algo que pase. Es decir, si nos vamos a el Samsung Galaxy Nexus que tenemos aquí, nos encontramos con una situación similar. Es decir, su trasera también es de plástico, su trasera también, como podemos ver, es muy flexible, y os puedo asegurar que no me imagino la de veces que le puedo quitar la tapa a diario, y la verdad es que sigue resistiendo y no he tenido ningún problema. Es decir, no estamos hablando en ningún caso de que sea mala, no estamos hablando en ningún caso de que sea frágil, de que se os vaya a romper, pero sí estamos hablando de la sensación que nos da al retirarlo. Bien. Dicho eso, una vez que la retiramos, lo primero que nos vamos a encontrar es con la batería. Un gran punto a favor por sus 2500 mAh, lo cual, unido a la tecnología Super AMOLED HD de la pantalla, que como bien sabemos puede que su matriz Pentile le haga perder un poco de calidad respecto a otras alternativas como las IPS, es la pantalla que menor consumo energético tiene en el mercado, lo cual, eso unido a una batería de gran capacidad, y que, aunque ahora mismo no suene tan innovador, estamos hablando de que es un terminal que se lanzó al mercado el año pasado, y cuando lo hizo era extraño encontrar un smartphone con tal batería, nos va a permitir aprovechar bastante las funciones del Galaxy Note y darle una gran autonomía. Quitando la batería, nos encontramos aquí el alojamiento para su tarjeta micro SD, alojamiento para tarjeta SIM, que no micro SIM, y luego ya pues encontramos el altavoz, seguimos viendo el alojamiento del stylus y el sensor de la cámara. Vamos a volver a colocar la tapa. Vemos que lo que sí es cierto es que la tapa se coloca con mucha facilidad y no deja ningún tipo de huecos, es decir, en función de ensamblado da una buena sensación. Y en cuestión de diseño podríamos resumir que es un terminal más, pero más grande. Es decir, no es un terminal que sea especialmente bonito, no vamos a encontrar un diseño innovador, ni vamos a encontrar nada que no encontremos en otros terminales de la marca. Incluso a todos los efectos se podría decir que incluso es un Samsung Galaxy S2 más grande, lo cual no quita que es un terminal que para su tamaño han conseguido hacer un gran trabajo para hacer un terminal relativamente delgado y bastante fácil de llevar. Ni que decir cabe que uno de los puntos más destacados y destacables del Samsung Galaxy Note es su pantalla.
Desde luego es un terminal que no solo destaca por eso, sino que realmente es su gran funcionalidad. No es un terminal que a nivel de hardware, cuidado, no es un mal terminal en cuestión de hardware, es un terminal muy puntero, es un terminal que al salir al mercado junto con el Samsung Galaxy S2 establecía los cánones de lo que era un terminal de gama alta, pero que no añade ninguna funcionalidad extra que no tuvieras el ya mencionado Samsung Galaxy S2, sino su pantalla. Es decir, normalmente la motivación que vamos a tener para irnos a por este terminal y no a por otros de su gama va a ser el tamaño de su pantalla. Bien, estamos hablando de una Super AMOLED HD con una resolución de 1280x800. También es importante mencionarlo. Hoy en día estamos muy acostumbrados con los últimos lanzamientos de los fabricantes a escuchar hablar de la Super AMOLED HD y de la resolución HD en los móviles, pero no era tanto así cuando el Samsung Galaxy Note salió al mercado, lo cual es un punto más a su favor. Y tiene un pantalla tiene un tamaño de 5,3 pulgadas. Ya podemos ver, o sea, es una pantalla impresionante. Es una pantalla que nos va a aportar un rendimiento, la verdad es que brutal. Han conseguido hacer un gran trabajo de optimización, acompañado de todo esto. También no solo cuenta la pantalla y la tecnología de pantalla, sino su procesador y procesador gráfico. Y en este sentido hay que decir que Samsung suele cumplir siempre. Vamos a ir a la galería y vamos a buscar alguna foto interesante que podamos ver. Aquí está. Como podemos ver, ya en tamaño normal, antes de hacer zoom, como ya decimos muchas veces, hay que tener en cuenta que aquí la calidad que vamos a ver en la video review pierde, no porque pierda en el terminal, pero estamos hablando de un vídeo, de algo grabado, pero yo creo que es suficiente para darnos cuenta de que estamos ante colores realmente vivos, colores realmente realistas, muy luminosos. Nos da posibilidad de hacer una gran cantidad de zoom. Esto posiblemente es algo que no nos gusta, aunque pertenece más ya a lo que es la rama de software, y es que hayan mantenido la galería anterior de Gingerbread y anteriores versiones, en lugar de incorporar la de Ice Cream Sandwich. Sin embargo, eso no quita que estemos ante una gran pantalla y no empaña desde luego su rendimiento multimedia. Aparte, la respuesta también de la pantalla es muy buena, es muy suave, como cabe esperar, multitáctil de 10 puntos, lo cual también nos va a permitir, vamos a sacar su stylus, lo cual, como decimos, nos va a permitir una gran respuesta incluso con su stylus. Como podemos ver, responde en todo momento a nuestros gestos. Obviamente, otro punto que podría ser que es muy interesante cuando tenemos que hablar de la calidad de una pantalla es la reproducción de vídeo. En este caso vamos a ir a YouTube, vamos a buscar cualquier vídeo en HD. Vamos a ver qué encontramos. Hobbit del tráiler, aceptamos barco. Vamos a adelantar. Como podemos ver, la calidad es impecable, no tenemos absolutamente nada. No es que no tenga buen sonido, lo tenemos.
baby, mein Klein, darling, darling. Dory, Dory, Dory. Yo creo que esto es suficiente para ver la calidad. Y otro de los puntos que también nos suelen llamar mucho la atención de estos terminales, uno de los puntos que la gente más nos suele preguntar en nuestras redes sociales, canales de YouTube y demás cuando hablamos de pantalla, es la calidad bajo el sol. Y hay que decir que también hacen un gran trabajo. Hacen un gran trabajo, no es algo impresionante, sigue siendo una pantalla de smartphone y sí es cierto que sí nos sigue dando ese tipo de problemas ante luz directa muy fuerte, pero aumentando al máximo el brillo nos permite utilizarlo en exteriores sin absolutamente ningún problema. Y bueno, respecto a la pantalla, esto sería lo principal que os podemos contar, es decir, pantalla Super AMOLED. No es algo en cuanto a resolución y calidad, no se va a diferenciar de lo que encontramos realmente en un Samsung Galaxy Nexus, por ejemplo, o incluso en un Samsung Galaxy S3, sino que lo vamos a disfrutar en una pantalla mucho más grande. Los vídeos van a ser más grandes, las fotos van a ser más grandes y sobre todo cuestiones como puede ser la lectura, navegación web, etcétera, es muchísimo más cómodo. El procesador es posiblemente uno de los puntos que más miramos a la hora de comprarnos un smartphone cuando estamos hablando de terminales de alta gama. Lógicamente es importante su cámara, lógicamente es importante su pantalla, pero al fin y al cabo cuando queremos un terminal potente, cuando queremos un terminal que nos permita ejecutar buenas aplicaciones, que nos permita jugar, etcétera, lo que nos va a dar ese punto va a ser un buen procesador. En este caso el Samsung Galaxy Note cumple con creces. Estamos hablando de un Corazon Exynos, la misma versión que ya estrenó su hermano pequeño, el Samsung Galaxy S2, solo que aumentando un poquito la velocidad de reloj hasta el 1,4 GHz, el cual además viene acompañado de la GPU, del procesador gráfico Mali 400. Lo cual, como vamos a ver, le da un buen rendimiento. Recordemos que Exynos, al menos ahora hasta la llegada de la cuarta generación de los procesadores Qualcomm Snapdragon, ha sido uno de los modelos de procesadores más laureados, consiguiendo siempre extraer un puntito extra de rendimiento en comparación con procesadores Tegra de Nvidia o con los anteriores Snapdragon de Qualcomm. Bien. A nivel general, el primer nivel donde vamos a notar realmente ese procesador antes de entrar a temas como juegos y demás es en la respuesta del sistema. Y en este caso, como podemos ver, la respuesta es grande. Ya utilicemos stylus, ya utilicemos el dedo, la verdad es que se mueve realmente suave. En eso también tiene mucho que ver TouchWiz, la versión, la interfaz de operador. Pero está claro, por mucho que el fabricante optimice su interfaz gráfica, si no tiene un buen procesador para moverlo, el rendimiento no va a ser bueno. En este caso el Exynos de 1,4 GHz, dual core por supuesto, la GPU, que realmente aquí no entra a jugar mucho, y el giga de memoria RAM hacen que, como vemos, se mueva realmente bien en cualquier situación. De momento estamos hablando simplemente de los escritorios. Vemos como el scroll también es suave. Una de las pruebas que solemos hacer es el gestor de aplicaciones, pues suele ser el que más cuesta mover, el que más se suele atrancar en Android a la hora del scroll. Sin embargo, en este caso podemos ver que es un scroll realmente rápido y realmente fluido. Pero sin engañarnos, como ya decía, donde realmente se notan estas mejoras de procesador, donde realmente somos conscientes del tipo de terminal que tenemos en la mano,
es cuando ejecutamos juegos. A día de hoy el único segmento dentro del mercado del software para teléfonos móviles que es capaz de exprimir al 100% o casi al 100% nuestros procesadores. En ese caso vamos a utilizar para probarlo dos de los últimos juegos que han llegado al mercado y posiblemente dos de los juegos dos de los desarrolladores de videojuegos que suelen marcar el estándar de dónde está el listón para un buen juego, para un juego potente. Por supuesto, en primer lugar estamos hablando de Nova 3, desarrollado por Gameloft, y que posiblemente sea uno de los juegos más potentes a nivel de gráficos y que más van a exigir a nuestro terminal. Vamos a esperar a que cargue. Vamos a bajar un poquito el volumen. Como ya decíamos, y antes de empezar a entrar a lo que es el juego, aquí podemos empezar a ver la calidad de la pantalla y de su procesador gráfico. Podemos ver cómo la resolución de la imagen que vemos es simplemente impecable en todos los sentidos. Bien, ya lo tenemos. Seguimos viendo la calidad de la pantalla, de su procesador gráfico. Vemos las texturas. En este momento, como es la parte del tutorial con movimiento automático, no podemos tampoco hacernos demasiada prueba de su rendimiento, pero un poco más adelante vamos a verlo. Vamos a recargar. Vemos como en el vídeo se comporta realmente perfecto. Y aquí es donde ya empezamos a ver un poquito más el rendimiento de este procesador. A ver si conseguimos sobrevivir el tiempo suficiente para mostraroslo, aunque no lo veo muy claro. Ver el terminal, la pantalla responde perfectamente a todos nuestros movimientos. El zoom, todos los efectos, tema de sangre, explosiones y demás, se ve perfecto. Y importante, pero lo que es realmente importante de esta prueba es que estamos hablando de un terminal del año pasado que está corriendo a la perfección uno de los últimos juegos al lanzarse al mercado, y lo que es más importante, uno de los juegos que más rendimiento está pidiendo hoy en día. Bien, y el segundo que vamos a ver es Destroyer, un nuevo lanzamiento de los chicos de Madfinger, el estudio que desarrolló Shadowgun. Os hemos hablado más de una vez de él en la web, lo habéis visto en acción
en varios reportajes y en varias video reviews, y aunque la principal característica por la que destaca es por ser un juego optimizado para terminales Tegra 3, no es necesario, no es un juego que sea exclusivo para Tegra 3, y aún así es un juego que tiene un gran potencial gráfico, así que vamos a echarle un vistazo también. Vemos una carga muy rápida, vamos a aceptar. Aquí lo tenemos. Como podemos ver, también vuelve a ser un juego que lógicamente por su calidad y su rendimiento va a poner a trabajar bastante al procesador, y aún así se sigue moviendo sin absolutamente ningún problema. Viendo los efectos, vemos perfectamente, vemos como las líneas están perfectas, las líneas y las texturas están perfectamente definidas, los efectos de la sangre están muy logrados, se muestran sin absolutamente ningún problema, y lo más importante es lo que estamos viendo, y es que el terminal se está moviendo sin ningún problema, no vemos lag. Una de las cosas que más me gustan de estos procesadores es que a nivel de calentamiento, a nivel de temperatura, son muy eficientes. Pues ya hemos ganado, vamos a salir. Podríamos tirarnos mucho rato jugando este juego porque me encanta, pero yo creo que ya ha sido más que suficiente para mostraros y que os hagáis a la idea del potencial que tienen estos chips Exynos, y sobre todo el potencial que tiene a nivel gaming el Samsung Galaxy Note. Y luego aparte es lo que os estaba comentando, es eso. Procesadores como los Nvidia Tegra 3 son procesadores muy potentes, dan un rendimiento brutal a nivel de juegos, pero sí es cierto que en el momento en que el juego exige un poquito al procesador empezamos a notar problemas de calentamiento. Eso es algo que nos viene persiguiendo en los terminales de alta gama en el momento en que son smartphones desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo mi difunta HTC Desire, en el momento en que pedía un poquito ya estaba que se podía freír una chuleta encima. Lo vivo en mi Samsung Galaxy Nexus, lo he visto en terminales que he tenido en la mano como el HTC One X o el One S. Y sí es cierto que en este Samsung Galaxy Note le hemos dado caña, lo hemos probado, lo hemos puesto a prueba, pero nos ha costado mucho el llegar a encontrar esos niveles de calentamiento, lo cual realmente es algo de agradecer. Y en cuanto a su rendimiento, ya lo que nos quedaría por ver sería la navegación por internet. Para eso, lógicamente, lo primero deberíamos de encontrar el navegador. Aquí lo tenemos. Como ya hemos dicho, el Samsung Galaxy Note viene en su interior con... Vale, me he equivocado de botón. Con Ice Cream Sandwich. No realmente desde su lanzamiento, lógicamente cuando se lanzó todavía no estaba esta versión, pero tras algunos problemas y retrasos, los Samsung Galaxy Note españoles ya se han actualizado, ya se deberían de haber actualizado a Ice Cream Sandwich. De hecho, este que estamos probando lleva la 403. Por tanto, aunque la interfaz de su navegador esté bastante adaptada a TouchWiz, es cierto que en esencia
por decirlo de alguna manera, estamos ante el navegador de Ice Cream Sandwich, una de las grandes novedades de dicha versión, que incorpora, entre otras cosas, pues la navegación por pestañas. Podremos cambiar el User Agent, es decir, podremos elegir entre la vista móvil de las páginas web o la vista de escritura. Podremos, una funcionalidad muy interesante, guardar la web para una lectura fuera de línea, modificar el brillo y el color, y luego ya opciones que ya conocemos, las normales. Dentro de ajustes encontraremos las opciones de toda la vida en cuanto a privacidad, caché y demás. Y aquí pues podremos encontrar, pues podremos buscar en la página, compartir, etcétera. Pero bueno, a lo que vamos es a su navegación, y como podemos ver es sorprendentemente fluida. Vamos a seleccionar alguna página que sea grande. Entonces aquí es donde vamos a notar lo que hablábamos del User Agent. El navegador de por sí abierto, acabamos de entrar en Smartphone Theme y como podemos ver ha abierto su versión móvil. Sin embargo, solo tenemos que marcar la opción de vista de escritorio y veremos cómo el navegador carga automáticamente la web en su versión PC. Primero, como hemos podido ver, es una carga realmente rápida, y hay que recordar que no es una web pequeña, es una web grande con mucho contenido, tiene componentes Java, tiene componentes Flash, y aún así la carga ha sido realmente grande. Pero ya no solo eso, como podemos ver, el scroll es fluido, es realmente agradable. Dentro de eso, la apertura a una nueva página, como podemos ver, es también rapidísima, es prácticamente instantánea, tanto la carga de imágenes como la carga de vídeos. Vamos a hacer la reproducción de vídeos también online. Parece que no nos deja ponerlo en pantalla completa, pero podemos ver la velocidad con la que ha cargado el vídeo y la fluidez con la que lo reproduce. Podemos volver atrás, volvemos a ver cómo la carga de la página principal con todas sus imágenes incluidas ha sido prácticamente instantánea. Vemos la gran cantidad que nos permite de hacer zoom, cómo responde a ese zoom, ya sea haciendo el gesto de pellizcar. Podemos ver cómo, en este caso no ha querido, pero podemos ver cómo formatea el texto adaptándolo al ancho de nuestra pantalla. Es decir, la fluidez y la suavidad con la que navega, combinado obviamente con el gran tamaño de la pantalla, lo convierte en un terminal perfecto para la navegación web, realmente perfecto. Y esto, entre otras cosas, esto me refiero a la fluidez, hay que agradecérselo en gran medida a este procesador, a su chip Exynos. Y dejando a un lado esto, respecto al procesador es todo lo que os podemos contar. Antes de que nadie se lo pregunte, nos han preguntado ya más de una vez, nos han pedido que tiremos de los típicos benchmarks. Bien, no lo hacemos si hay una explicación para ello, y es que nos parecen pruebas realmente subjetivas. Lo hemos hablado muchas veces, lo habéis podido ver en muchas webs. Vosotros mismos podéis coger vuestro terminal y dentro de ese terminal podéis hacer el mismo benchmark con wifi conectado, modo avión conectado, con más o menos batería, incluso poniendo el terminal, aunque parezca una tontería, cerca de un ventilador, y vais a encontrar
resultados completamente dispares. Con lo cual preferimos hablaros de nuestras sensaciones, preferimos que podáis ver la fluidez y alejarnos de números que pueden ser engañosos y que realmente no van a reflejar la sensación que vamos a tener cuando ponemos nuestras manos sobre una pantalla táctil. Si, como ya decíamos, el procesador y la pantalla son uno de los puntos determinantes en cuanto a factor de compra de un smartphone se refiere, otro de los puntos importantes a la hora de elegir y decantarnos por uno u otro modelo es la cámara. Es la cámara digital, que ahora, en un momento en el que las cámaras de los smartphones han evolucionado hasta el punto de equipararse a la calidad de muchas cámaras digitales, es muy importante saber cuál comprar. En este caso, el Samsung Galaxy Note incorpora una muy buena cámara, una cámara de 8 megapíxeles que, si bien lógicamente no compite con la gama alta actual del mercado, como puede ser la impresionante cámara de la serie One de HTC, del One S y One X, de la cual ya hemos hablado largo y tendido en artículos y video reviews, la cámara eSight del iPhone 4S o la del Xperia S. Sí es cierto que tiene una cámara de 8 megapíxeles que, como vamos a poder ver, por un lado aporta un gran rendimiento y por otro lado tiene una serie de opciones que nos van a gustar mucho y van a convertirlo en una cámara muy completa. Bien. En primer lugar, antes de irnos a lo que es el rendimiento, vamos a ir a un punto que yo personalmente siempre he considerado muy importante, como es la aplicación que gestiona la cámara. Porque es lo que decimos siempre, en mercados como estos, un buen hardware realmente pierde todo si no tiene un buen software que lo respalde y sepa aprovecharlo. Y en este sentido, Samsung ha echado el resto con una aplicación de cámara que realmente sorprende por su gran variedad de opciones. Como podemos ver aquí, hemos encontrado una cantidad de ajustes que yo personalmente no tengo ni idea de para qué sirven, pero bueno, empezando obviamente por los modos de disparo, que como vamos a poder ver, vamos a contar con una gran cantidad de ellos. Disparo por sonrisa, podremos hacer fotos panorámicas en las que fusionemos hasta 8 fotografías. Compartir disparo, que es una funcionalidad muy interesante, que lo que nos va a permitir es, por Wi-Fi Direct o por DLNA, compartir con otros dispositivos compatibles, ahora mismo únicamente los de algunos Samsung, como puede ser el Samsung Galaxy S3 o los Galaxy Note, compartir automáticamente las fotos que nosotros tomemos con otros dispositivos. Tenemos animación, es decir, tenemos una gran cantidad de disparos que lo va a convertir en una cámara muy funcional. En cuestión de escenas también tenemos una gran cantidad de ellas. Tenemos retrato, paisaje, noche, deportes, fiesta interior, texto por si queremos realizar una foto de algún tipo de documento, retroiluminación para fotos con poca exposición de luz. Podemos lógicamente cambiar el enfoque, podemos buscar la detección de rostros, el macro para fotos en primer plano, tenemos cuenta atrás por si queremos por si queremos colocar el terminal en cualquier soporte y programar un tiempo en el que se va a realizar la foto, tipo que va de 2 a 10 segundos. Tendremos efectos, la verdad es que son poquitos, contamos simplemente con 3, negativo, escala de grises y demás. Resolución, la cual nos va a permitir lógicamente elegir el tamaño que va a ocupar nuestra foto, desde los 8 megapíxeles, la más potente, hasta los 0,3 megapíxeles o 640 x 480 de resolución. Ya sabía yo que me había saltado algunas cosas. Tenemos instrucciones que realmente no sé por qué le han dado ese nombre, pero realmente lo que va a hacer es activar o desactivar la cuadrícula en nuestra pantalla. Como
podemos ver, ahora mismo está desactivada y ahora mismo está activada, lo cual en muchas ocasiones nos va a ayudar mucho en el enfoque. Podemos elegir la detección del parpadeo, tenemos estabilizador de movimiento, medición de luz, el ISO, balance de blancos, es decir, es una cámara que sorprende sobre todo por su gran cantidad de opciones. Contamos con unos accesos directos a nuestra izquierda, que es algo que nos ha gustado mucho, que son completamente personalizables, es decir, nosotros podemos elegir de todas las opciones que tenemos cuáles son los que queremos tener más a mano, lo cual me parece una funcionalidad realmente interesante. Y en cuanto al vídeo, aunque si bien es cierto que no... Si bien es cierto, como podemos ver, tenemos la grabación normal. La grabación normal, vamos a ir poco a poco. Los ajustes del vídeo, los accesos directos, vamos a poder hacer lo mismo que con la cámara. Podremos tener el flash activado o desactivado durante la grabación. Tendremos varios tipos de grabación, cuenta atrás, distintos efectos, resolución. Como ya decimos, nos permite grabar hasta 1920 x 1080, es decir, resolución Full HD. Y nos va a permitir también modificar una gran cantidad de factores como el balance de blancos, la calidad del vídeo. También podremos activar o desactivar la cuadrícula, etcétera. Pero lo que decía es que no se extraña que no hayan incorporado en esta actualización una característica muy de Ice Cream Sandwich, como puede ser la posibilidad de tomar fotos mientras grabamos el vídeo. Aunque sí han incluido una que a mí personalmente me gusta mucho, y es que mientras estamos grabando vídeo, con un simple pinch to zoom, bueno, vale, no, en Full HD veo que no podemos hacerlo, pero sí nos viene bien para que tengamos una cosa que sí me ha gustado mucho, que es que mientras estamos grabando vídeo vamos a tener en todo momento un contador que nos va a ir avisando de cuánto está ocupando ese vídeo y cuánto tenemos disponible, además obviamente del tiempo, y es una funcionalidad que me parece muy interesante. Pero si volvemos a la resolución y seleccionamos una resolución menor, como puede ser 1200 x 720, simplemente HD, podemos ver lo que os decíamos, simplemente pinch to zoom, y podemos controlar mientras seguimos grabando vídeo el nivel de zoom, algo muy práctico sin tener que parar el vídeo. Como hemos visto, también seguimos contando con ese contador que nos va avisando de cuánto va a ocupar el vídeo que estamos grabando, lo cual, ya digo, puede llegar a ser realmente interesante en casos, por ejemplo, que estemos grabando un vídeo que pensemos enviar o compartir, ya sea por WhatsApp, por email o por distintas redes sociales, donde solemos tener limitaciones a ese tamaño. Y en cuanto al rendimiento, como ya decíamos, hemos realizado algunas fotografías para que nos podamos hacer una idea de el gran nivel de detalle. Esta, por ejemplo, está grabada utilizando el modo macro, el modo que está especialmente orientado para fotos a corta distancia, y como podemos ver, los detalles desde el granulado, la textura de granulado de la mesa, hasta las letras y cualquier detalle del stylus de un objeto que, como ya vemos, es realmente pequeño, salen con un nivel de detalle perfecto en todos los sentidos, una gran compensación de la luz. Como podemos ver, en casi cualquier situación nos vamos a encontrar una cámara que, como ya decía desde un primer momento, si bien y como ya es lógico y era de esperar, no va a rivalizar con el top del mercado,
Si bien por supuesto no nos va a dar la misma calidad que una cámara compacta, una cámara profesional, eso es obvio, eso a día de hoy muy pocos smartphones nos lo dan. Es una cámara que si no buscamos algo muy profesional, nos va a cumplir perfectamente como cámara personal y nos va a evitar el tener que adquirir una parte. Bien, después de haber repasado todas las características técnicas, las principales características técnicas por lo menos de este Samsung Galaxy Note, nos quedaba pendiente hablar del software. El software, una característica que como bien sabemos suele ser bastante cuidada por Samsung en todos sus terminales, y en este no iba a ser menos. Antes de empezar, como ya sabemos y ya hemos comentado antes, lo que nos vamos a encontrar, aparte de TouchWiz, la interfaz nativa que utiliza Samsung en todos los terminales y sobre la cual vamos a ver ahora algunos de los aspectos principales, nos encontramos con Ice Cream Sandwich en su versión 4.0.4. De hecho, el terminal en su origen fue lanzado con Android 2.3, con Gingerbread, pero a día de hoy en España ya disfrutamos de la penúltima versión de Android. De hecho, la mayoría de terminales que compremos en territorio español y casi en cualquier parte de Europa, si no tienen ya instalada esta versión, tendrán la actualización vía OTA lista para instalarse. De hecho, si habéis estado atentos a la actualidad que hemos publicado últimamente en la web, es cuestión de tiempo, cuestión de con mucho 1 o 2 meses, que Android 4.1 Jelly Bean llegue a este terminal, pero esto es otro asunto. Bien, entonces principalmente de lo primero que nos vamos a centrar va a ser en TouchWiz. Como vemos, es una capa de personalización. Vamos a sacar el S Pen, el stylus. Y como vemos, es una capa de personalización muy fácilmente reconocible, iconos muy cuadrados, por lo general es bastante vistosa, y destaca por tener una gran cantidad de widgets, como vamos a ver. Un momento, vamos a quitar algunos iconos de aquí. Pues no solo nos vamos a encontrar con una forma de añadir los widgets que nos parece especialmente cómoda, puesto que antes de elegir el widget vamos a elegir la pantalla en la que este va a ir colocada, sino que la cantidad de widgets que tenemos propios, los nativos por decirlo de alguna manera, es bastante completa. No solo correo electrónico, relojes digitales, nuestro diario, nuestros favoritos. También obviamente muchos de los que nos encontramos aquí son aplicaciones que ya hemos ido instalando nosotros. Tenemos marcón de imagen, tenemos por supuesto los gestores de energía, tenemos una gran cantidad de relojes, y los que más nos llaman la atención, que no los vamos a agregar porque ya los tenemos agregados, son... No, este no es. Aquí tenemos los de S-Notes. S-Notes es una aplicación que vamos a ver un poquito más adelante, que es que está pensada para sacarle el máximo partido a el S Pen, al stylus que lleva incorporado este Samsung Galaxy Note, y a su tecnología S Pen, que como podemos estar viendo nos permite hacer cosas impresionantes, como este dibujo que está creado únicamente mediante trazos con este dibujo. Pero siguiendo con TouchWiz, otra de las cosas muy interesantes es que la gran mayoría de sus widgets son redimensionables. Vamos a ver si le cogemos el punto. Ahora se ve que nos han querido traicionar. Vaya. Aquí lo tenemos. Como vemos, en el momento en que pulsemos y soltemos un widget, nos vamos a encontrar con una cuadrícula. La cuadrícula lo que nos dice es cuál es el máximo tamaño que puede alcanzar ese widget concreto, y en esta esquinita vamos a encontrar algo que nos va a permitir redimensionarlo, ya sea haciéndolo más grande o más pequeño,
En este caso obviamente tiene otro widget justo debajo, no nos lo va a permitir, pero además es interesante ver cómo el contenido se va adaptando en todo momento al tamaño del nuevo widget. Aquí tenemos lo mismo, en este caso no podríamos porque tenemos los iconos debajo, pero sin embargo si decidimos colocarlo aquí, vemos que el widget puede alcanzar este tamaño máximo, no en este caso puesto que tenemos estos iconos, pero sí podemos colocarlo aquí. Funcionalidad que la verdad es que se agradece, ya que nos va a permitir organizar nuestro escritorio de la manera que más nos guste. Importante resaltar también que no todos los widgets son redimensionables y no todos pueden redimensionarse tal y como queramos. Por ejemplo, aquí tenemos el del tiempo, que como podemos hacerlo más pequeño. Además, esto es lo que me parece interesante. Como podemos ver, según decidamos hacer el widget más grande o más pequeño, va cambiando, de manera que en su versión más pequeña simplemente tendríamos la zona, la geolocalización, la temperatura y un icono. Si ampliáramos hasta aquí, contaríamos también con las máximas y mínimas, y poniéndolo al máximo contaríamos también con la previsión de los próximos días, una característica bastante interesante que muchas veces no encontramos en otras capas de personalización y que podemos echar de menos. Por lo demás, lo cierto es que no aporta mucho más que no aporten los demás. Encontramos, por supuesto, tenemos disponibles algunos iconos en el Power Control, es algo característico de TouchWiz que ya encontramos en otros terminales, por supuesto Samsung Galaxy S3, como en el Samsung Galaxy S2, etcétera. Tendremos acceso directo a los ajustes, lo cual más que TouchWiz es una característica propia de Ice Cream Sandwich. Los iconos, como ya hemos visto, es algo que no nos ha gustado especialmente, es el hecho de que no son el dock no es personalizable, no podemos cambiar los iconos que van a aparecer aquí. Y otra cosa que a mí personalmente no me gusta es la forma de colocar las aplicaciones en el cajón de aplicaciones, ya que lo va a hacer por orden de instalación en lugar de hacerlo por orden alfabético. Y si observamos, por mucho que queramos editarlo, es algo que no vamos a poder cambiar. Si es cierto, podemos añadir carpetas en el cajón de aplicaciones, podemos añadir distintas páginas para tenerlo todo un poquito más ordenado, podemos cambiar el orden también, como podemos ver, pero en ningún momento tenemos la posibilidad de ver nuestras aplicaciones por orden alfabético, a no ser que seleccionamos la vista de lista. Otra de las cosas muy interesantes que nos ha gustado del Samsung Galaxy Note es todo el software que lleva preinstalado, además de para aportar un poco más de valor añadido a este producto, para intentar sacar el máximo rendimiento a su stylus y a su tecnología S Pen. Bien. Por supuesto, nos vamos a encontrar con más aplicaciones interesantes como Social Hub, Music Hub o Readers Hub, que son no vamos a entrar en ellas puesto que ya son un clásico dentro de TouchWiz, no es nada nuevo, pero sí hablaremos de que nos permiten Social Hub, obviamente, como su nombre indica, gestionar todas nuestras redes sociales en una sola aplicación. Music Hub hará lo propio con la música, y Readers Hub, que lo que nos va a permitir es tener agrupadas las aplicaciones y nuestros libros gracias a Kobo, Zinio Reader para las revistas y distintas aplicaciones para leer las noticias de prensa. Son aplicaciones que en general lo que van a hacer es permitirnos tener todo nuestro contenido lo más agrupado posible. A algunos les gustará más, a algunos menos.
Polsare, ya todos los conocemos también. Lo que nos va a permitir es compartir contenido por DLNA y tener sincronizado nuestro ordenador. Pero las que más nos han llamado la atención es S-Notes. S-Notes es una aplicación que nos va a ayudar a crear notas, nos va a ayudar a utilizar y sacar partido a su tecnología S Pen, pero no va a ser necesariamente el S Pen, es decir, fuera de lo que todos podrían pensar que es simplemente una utilidad para dibujar, es una aplicación mucho más sencilla. Nos va a permitir en primer lugar elegir una gran serie de plantillas distintas, y una vez dentro, aunque como ya vemos nos permite dibujar, pero nos va a permitir también, vamos a poder insertar texto utilizando el teclado normal de toda la vida. Podemos trabajar, esto es algo que nos ha gustado bastante, con operaciones matemáticas, es decir, 2 más 2 entre 2, y vemos cómo de lo que nosotros hemos dibujado él efectivamente es capaz de sacar una operación matemática. En este momento al no estar conectados a una red no nos va a permitir resolverla, pero sí nos va a permitir insertarlo aquí. Vamos a borrar y seguimos aquí. Nos va a permitir insertar fotos, imágenes, formas, es decir, en general es una aplicación que nos va a permitir podemos seguir añadiendo páginas, movernos entre las páginas, es decir, fuera de sacar todo el partido a su stylus, nos proporciona también una aplicación que está perfectamente a la altura de otras como pueden ser Evernote, Springpad, tal vez no tan potente, puesto que estas son aplicaciones muy específicas, pero bastante más funcional. Bien, pero fuera de lo que son las aplicaciones internas del Samsung Galaxy Note, hay una cuestión del software que es con la que vamos a cerrar este análisis y que es la que más nos ha llamado la atención, porque Samsung son perfectamente conscientes de que estamos hablando de un terminal grande, estamos hablando de una pantalla de 5 pulgadas y que no es cómoda en muchos casos. Entonces lo que ha incorporado en ajustes son una serie de opciones que lo que nos va a facilitar es manejarlo como con una mano. Es decir, nos permite que algunas aplicaciones bastante útiles, como puede ser el marcador, como puede ser el teclado, como puede ser la calculadora, como puede ser el patrón de desbloqueo, se adapten y se redimensionen al uso que nosotros hacemos de ellas. Es decir, de esta manera, en el caso del teclado, si yo decido vamos por ejemplo al traductor. Si yo decido escribir, como vemos, ellos van a redimensionar el teclado, lo van a escalar un poquito y se coloca justo a un lateral, de manera que pese a tener una pantalla grande, yo puedo tener con mi mano en todo momento acceso a todo. Además, con esta flechita podemos moverlo al otro lado para volver a tener el acceso. De esta manera, esto mismo que nos encontramos en el teclado y que desgraciadamente solo es posible hacer con el teclado de Samsung, es una pena que no nos permita hacerlo con Swipe o con otros teclados, pero por lo menos ya es un avance. Nos lo vamos a encontrar, por ejemplo, si utilizamos la calculadora, como ya vemos, de la misma manera podremos moverlo hacia un lado o hacia otro, o incluso con el marcador del teléfono, con el teclado que vamos a utilizar para marcar hacia un lado o hacia otro, lo cual va a tener en cuenta las dificultades que puede tener un usuario a la hora de utilizar un teléfono que ya de por sí es bastante grande a la media, aún ahora en un momento donde los fabricantes cada vez incorporan pantallas más grandes
caso del Samsung Galaxy Nexus, caso del HTC One X, incluso caso del Samsung Galaxy S3. Ellos lo han tenido en cuenta, lo han tenido muy bien en cuenta y han sabido utilizar, han sabido encontrarle una solución que también hay que decir que en cierta manera nos llega a parecer insuficiente. Creo que se lo podían haber currado un poco más, creo que podrían haber buscado la manera de incorporarlo, si ya no a teclados como SwiftKey que podemos descargarnos del Android Market o Google Play, sí podrían haber buscado la forma de incorporarlo a Swipe, que al fin y al cabo es un teclado que viene incorporado dentro de como software nativo, pero bueno, dentro de lo malo ya han hecho algo, y algo bastante interesante. Otra parte interesante dentro de los ajustes son las opciones de movimiento, opciones que no obstante ya encontramos en otros terminales Samsung, pero nos ha parecido importante nombrar. O sea, son acciones, nos va a permitir automatizar algunas acciones con el movimiento. Vamos a ver, desde por ejemplo trabajar con imágenes. Tenemos esta imagen, mantenemos los dos dedos pulsados y vamos a ver cómo en función del movimiento que nosotros hagamos vamos a ampliar o reducir la imagen. Esto mismo podremos utilizarlo para desplazar iconos por la pantalla, es decir, si yo selecciono un icono y giro izquierda y derecha, no obstante esto se va a ver casi mejor si lo utilizamos en la pantalla principal. Como podemos ver, hace muy cómodo el mover distintos iconos o widgets por la pantalla sin necesidad de ir deslizando. Bueno, vamos a dejarlo donde estaba. Además, como hemos podido ver, responde bastante bien, no se hace incómodo, no se descontrola como bien podríamos pensar. Y aparte de eso nos vamos a encontrar el resto de opciones, son opciones que ya encontramos en otros terminales, ya no tan exclusivas, como la opción de poder poner el teléfono boca abajo para llamar, para silenciar las llamadas, o agitarlo para actualizar en la búsqueda de dispositivos, Wi-Fi, Bluetooth, etcétera. Bien, pues después de haber hecho un buen paseo por sus características técnicas, haber visto su procesador, su pantalla, su cámara, haber analizado un poquillo el software, su tecnología S Pen y su stylus, llega el momento de dar por finalizado este análisis y de llegar a las conclusiones. Y como hemos podido ver, y sobre todo la impresión que me queda a mí después de haber disfrutado durante un mes, algo más, de este teléfono, es que una vez que lo tienes en la mano, una vez que puedes utilizarlo, una vez que puedes incorporarlo a tu día a día, es cuando te das cuenta del gran trabajo que ha hecho Samsung en todos los sentidos, y de por qué este terminal tiene la fama que tiene, por qué tiene el éxito que ha tenido. De hecho, como ya decimos, un año después se han vendido 10 millones de unidades de este terminal, que no es poco más teniendo en cuenta que no es un terminal al uso, no es un smartphone para todos, por decirlo así. Pero en general es un teléfono con el que han conseguido juntar un gran software, o sea, un gran hardware. Han conseguido coger lo más potente que había en ese momento en el mercado. Han conseguido incorporarle una gran pantalla, han conseguido hacer un teléfono grande que no parece grande, un teléfono que no estorba, un teléfono que tanto nos va a servir si queremos hacer un uso muy específico, ya que para todo lo que va a ser lectura, todo lo que sea edición de documentos, navegación y demás, pues obviamente vamos a notar la diferencia, vamos a notar el tamaño de pantalla, todo va a ser mucho más cómodo. De la misma manera que sirve para un usuario más casual, sirve para un usuario jugón, ya que como hemos podido ver, su procesador Exynos de doble núcleo se mueve perfectamente fluido en cualquier tipo de juego, cualquier aplicaciones.
Es decir, es un terminal muy completo. Yo soy el primero que en su día llegué a pensar que este terminal solo servía si le íbamos a dar un uso específico, pero en general me ha parecido un terminal que a día de hoy vale para cualquiera y posiblemente una gran compra. Y dicho esto, toca dar por finalizado este análisis. Espero que os haya gustado, espero que nos dejéis vuestros comentarios y espero que sigamos viéndonos por aquí. Un saludo.